Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rob Reyes y antes que nada de empezar con este podcast, quiero decirte algo. Yo, en lo personal, no tengo nada contra la ideología de género, contra las personas que gustan de la ideología de género. No tengo nada contra las personas que se creen caballo, que se creen mujer, que se creen hombre, con sus preferencias sexuales, con lo que hagan en lo íntimo de su cama, de su cuarto, de su casa. No me interesa. Yo, a lo que estoy en contra de lo que estoy haciendo este podcast es porque no estoy de acuerdo en la imposición, porque no estoy de acuerdo en que se me diga en qué debo de pensar, porque no estoy de acuerdo que se ponga por encima la ideología sobre el razonamiento lógico, sobre la ciencia, sobre las cosas que realmente se pueden medir y palpar, sobre todo lo observable, que se ponga eso a un lado y se empiece a poner encima una ideología. No estoy de acuerdo con esto. Esto no es contra ti, que eres trans, que eres homosexual, lesbiana, etcétera, que te crees caballo, que te crees perro. No es contra ustedes. Esto es contra la imposición que se ha venido haciendo en las escuelas, adoctrinando a los niños, en las universidades, acosando a jóvenes, a hombres y mujeres que no creen en ese tipo de ideología. En los trabajos donde se obliga a hombres a que vayan a cursos de nuevas masculinidades porque hoy es malo ser hombre, entre tantas cosas. No es personal y este espacio está abierto para el debate. Si tú no estás de acuerdo en algún punto de lo que yo menciono aquí, tienes todo el derecho para pedir derecho de réplica y créeme que te lo voy a dar sin edición ni nada. Te lo voy a dar para que estemos los dos debatiendo. Me encanta debatir y exponer mis ideas. El tema que vamos a tratar hoy se llama el discurso de odio. Y antes de lanzar el discurso de odio, quiero que hagamos un pequeño antecedente. Remontarnos a la Edad Media, la edad más fea en la historia de la humanidad, donde el Santo Oficio o la Santa Inquisición eran los que mandaban en esa época. ¿Qué es lo que era en aquel tiempo una herejía? Bueno, decir cosas como que la tierra era redonda era una herejía. De hablar cosas en contra del sistema, en contra de la iglesia que era la que mandaba, era una herejía. Afirmar un hecho científico era herejía. Todo lo que iba en contra del pensamiento religioso de aquellos tiempos, pues era considerado como herejía. Hoy, el discurso de odio es exactamente lo mismo. Lo consideramos una herejía ante la nueva religión llamada ideología de género. ¿Qué es el discurso de odio? Según la ONU, esa ONU que tanto citan y defienden los nuevos progres. Dice que es una instigación a la discriminación, la hostilidad o a la violencia. Ejemplo, si yo digo, maten a todos aquellos que son zurdos, porque son zurdos, hay que despreciarlos o hay que matarlos, eso es un discurso de odio. Si yo digo, no quiero a nadie con obesidad y para mí que todos los obesos se mueran, eso es un discurso de odio. Si yo agarro mi Twitter y empiezo a publicar este tipo de cosas, discriminando a alguien, incitando a la violencia, golpeen a esta persona porque no cree lo mismo que yo, golpéenlo, humíenlo, mátenlo, etcétera. Eso es discurso de odio. Y ojo, yo he sido víctima de discurso de odio por parte de la comunidad LGTB. Eso es lo que nos dice la ONU. Como les decía, yo fui víctima de discurso de odio, porque a mí, al exponer mis ideas en mi Facebook, en mis redes personales, inmediatamente recibo inbox de gente de la comunidad LGTB incitando a otro grupo a que me violenten, a que me hagan daño, a que me lastimen. Cierto día tuve un pequeño debate con una socióloga, para variar socióloga, del estado de Sonora, a través de TikTok, y ella me citó en TikTok que me iba a mandar todo un ejército de troles que sabía dónde trabajaba, de dónde vivía, que sabía mis redes y ella se iba a encargar
de que me atacaran. Un personaje de la vida política de la ciudad de Hermosillo, lo cito, Daniel Sol, incitó a que sus compañeros me atacaran porque lo cuestioné de su vida pública, no de su vida privada, de su vida pública, su trabajo. Y empezaron a atacarme. Cosa que pues no me hicieron nada, afortunadamente. Eso sí es discurso de odio. Ahora vemos lo que es la libertad de expresión. Hay una línea muy delgada entre un discurso de odio y la libertad de expresión. Yo tengo la libertad de poder exponer mis ideas siempre y cuando estén con un argumento y que no incite a lastimar a otras personas. Yo tengo la libertad porque la ley me respalda en que yo pueda publicar lo que se me dé la regalada gana, siempre y cuando no difame a las personas, siempre y cuando tenga argumentos o las pruebas de lo que estoy hablando. En pocas palabras, si yo voy a hablar sobre ideología de género y tengo datos científicos y tengo datos que me respaldan y puedo abrir el debate de una manera inteligente sin ofender a nadie, no estoy incitando a un discurso de odio, estoy incitando a un debate. Cosa que estas nuevas generaciones progresistas confunden el debatir con discurso de odio, porque la ideología de género, al igual que el feminismo de cuarta ola, tienen sus bases tan débiles, tienen sus bases que son ideológicas, ideas, no tienen algo que lo sustenta, por lo tanto no pueden defender sus argumentos. ¿Y qué es lo que pasa? Al verse acorralados, empiezan con, es un discurso de odio. Sí, a mí me han dicho que por mi culpa se van a suicidar, cosa que no tengo ni una culpa en eso. Me han dicho que por mi culpa cayeron en depresión porque los cuestioné, porque presenté argumentos. No es mi culpa que crean en ideas y que no tengan algo científico, algo que realmente se pueda comprobar, que tenga bases en su ideología. No es mi culpa. Simplemente digo, no nos vamos a dejar adoctrinar. Y empiezo a cuestionar, y eso a las nuevas generaciones que son de cristal, que son débiles, no les importa. Y como te decía al principio, a mí lo que hagan en su vida íntima es algo que me vale, que me va y me viene. Pero no vamos a permitir que se adoctrine o que se nos imponga estilos de vida. Y esas nuevas ideologías han querido imponer sus pensamientos a nosotros. Pero al momento de abrir el debate y no tener pruebas, simplemente optan por decir que estamos incurriendo en un discurso de odio. Dicen que hay discurso de odio porque lo discriminamos. Y no es así. Y quiero presentarte datos del INEGI. Según el INEGI, los estudios más recientes, los actos de discriminación que se dan en los hombres y mujeres de 18 años en adelante es primero la forma de vestir, segundo por el peso y por la estatura, tercero la opinión política, la forma de vestir con el 30.6, el peso de estatura con el 27.5, la opinión política con el 24.6, son los tres áreas por las que más discriminan. La orientación sexual tiene apenas un 3.1% y bajó con respecto al 2017, que era 3.3%, hoy bajó al 3.1%. Incluso la religión tiene más bullying, sufren más bullying las personas por su religión que por su orientación sexual. Pero hoy parece que las personas que profesan una religión son las que están siendo atacadas por las personas que promulgan esta ideología, que quieren imponer este tipo de ideología. En las universidades, en las secundarias, preparatorias, ya se han puesto a adoctrinar a nuestros jóvenes. Como experiencia personal, puedo decir que me tocó vivir bullying por causa de maestros que desaprobaban mi estilo de vida al etiquetarme conservador, al etiquetarme religioso, porque no estaba de acuerdo en un feminismo que los maestros querían imponer, o una ideología de género a la cual no estaba de acuerdo. Y hubo maestros que en la universidad que me hicieron la vida de cuadritos. Y sí me acuerdo en especial de una persona.
que me humillaron, que me sacaron del salón, que me hicieron imposible por darme bajas calificaciones. Así es la ideología de género, es violenta cuando no estás de acuerdo con ellos. Y si alguien no está dispuesto a debatir sus puntos de vista, es porque no tienen una base creíble. No podemos hablar hoy de discurso de odio cuando tú invitas a otra persona a debatir. No podemos decir que es discurso de odio cuando alguien te dice, veme, soy hombre, o veme, soy mujer, y la evidencia observable me dice lo contrario, y la anatomía y la biología me dicen lo contrario. Cuando un hombre o una mujer llega y me dice, soy un perro, soy una perrita, soy transespecie, soy transedad, no podemos decir que eso es lo correcto. Cuando llega un hombre de 60 años y me dice, soy una niña de 6 años, quiero jugar con tu hijo, con tu hija, no podemos decir que eso es lo correcto. Y estamos en un tiempo, en una sociedad donde nos frenan con eso. Es que es discurso de odio cuestionar. Es que es discurso de odio decir que no estás de acuerdo. ¿Y qué es lo que hacemos el resto de las personas? Nos agachamos y decimos, uy, perdón, sí es cierto, tengo que reconstruirme porque soy un homofóbico, porque soy un transfóbico, porque no estoy de acuerdo con que un hombre se crea una niña de 8 años. Hazme el favor. A esos niveles estamos llegando hoy en día. A esos niveles estamos hoy como sociedad. Tenemos tanto miedo a un grupo de progresistas que nos han amenazado con la idea de cancelar nuestras redes sociales, con la idea de hacer que nos corran, de reprobarnos, entre tantas cosas, que hemos creído este cuento que esto es discurso de odio. Y hasta nos hemos hecho sentir mal. ¿Sabes? Yo pasé también exactamente por lo mismo. Yo decía, tengo que reconstruirme, tengo que reformar mi masculinidad, tengo que reformar mis creencias, tengo que reformar todo porque no puedo estar hablando así, hasta que me di cuenta que el que sufría discurso de odio era yo, por mis creencias, por mi fe. Yo hoy te invito a que no caigamos en ese juego. El que tú digas no estoy de acuerdo no es discurso de odio. Discurso de odio es decir, maten a todos los trans, maten a todos los homosexuales. Eso es discurso de odio. Pero decir, sabes que no te voy a seguir el rollo. Tú no eres un hombre, tú no eres una mujer, tú no eres transespecie. Eso no es discurso de odio. Eso es ser congruente con lo que estamos viendo y observando y con lo que estamos viviendo. No es malo defender tu fe. No es malo defender lo que es científico, no es malo defender lo que nos dice la biología, lo que nos dice la anatomía, lo que nos dice la ciencia, no es malo, no es discurso de odio, no seguirle el cuento, el rollo a alguien. Es como si viniera un anoréxico o una anoréxica y me dijera, estoy flaca, estoy gorda. Yo le decía, no, si estás gorda, porque si le digo que estás flaca, que tienes un problema de trastorno alimenticio, es discurso de odio. Así de tontos nos vemos cuando llega un tipo o una mujer diciéndome soy hombre, soy mujer. Por favor, no. ¿Cómo va a ser mujer un hombre con tremendas bolas que se mete a bañar a la regadera de mujeres y tiene erecciones? Dice, es que soy mujer lesbiana. Es un enfermo mental. Y eso es lo que pasa. Estamos rodeados de enfermos mentales a los cuales le estamos siguiendo el rollo por temor a un discurso de odio. Y hoy, comunidad, tenemos una batalla cultural y nos han callado con esa frase de que somos homofóbicos, transfóbicos, etc. Todo lo fóbica, se inventan fobias que ni siquiera existen, que no están avaladas por la ciencia. Porque la psiquiatría no tiene como transfobia o como homofobia una enfermedad mental, porque es algo que se están inventando. No existe la transfobia, no existe el homofóbico. Son ideas que los mismos promotores de la ideología de género nos han querido imponer. Así que, como cierre, conclusión, el primer capítulo de este podcast, que posteriormente iré haciendo más, con espera de que no me borren el canal,
de que no me borren mi contenido. Entonces te pido que lo compartas lo más que puedas para poder llegar a más gente. Hagamos resistencia, no seamos violentos, violencia no. Hagamos resistencia inteligente en base a debate. Lee, infórmate, cuestiona, denuncia. Si en tu escuela hay maestros o maestras que te cuestionan, que te condicionan tu calificación en base a seguirles el rollo, eso está mal, denúncialos. Si hay maestros y maestras que te acosan porque no piensas como ellos, denúncialos. Si hay gente en tu trabajo que te obliga a tomar cursos de nuevas masculinidades, obligatoriamente, denúncialo, no es correcto. Así que comunidad, mi nombre es Rob Reyes, aquí están mis redes sociales, me encuentras en todas como @soy Rob Reyes, al igual en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast como @soy Rob Reyes. Gracias, capítulo 1, seguiremos cada semana haciendo algo y te digo, como te lo he dicho, esta batalla es cultural y la vamos a ganar. Bendiciones, bye bye.